En el otoño de 1898, en las afueras de San Luis Potosí, México, la familia Montes vivía en una modesta hacienda rodeada de tierras áridas y olvidadas por la fortuna. Durante generaciones habían trabajado esas tierras sin obtener más que lo necesario para sobrevivir. El padre, don Esteban Montes, era conocido en el pueblo como un hombre duro, callado y profundamente amargado por la pobreza que parecía perseguir su linaje como una sombra. Pero algo cambió. Una mañana de octubre, los vecinos notaron algo extraño. La hacienda Montes, que siempre había estado en ruinas, ahora lucía reparaciones nuevas. Las puertas de madera podrida fueron reemplazadas por otras de caoba oscura. Las ventanas rotas, selladas con vidrios importados. Y en el patio, donde antes pastaban cabras flacas, ahora descansaban caballos de raza con monturas de plata. Nadie en el pueblo recordaba haber visto a ningún Montes vender tierras, ganado o cosechas. No hubo herencia conocida, no hubo préstamos bancarios. Y sin embargo, en menos de 2 semanas, la familia pasó de la miseria a la opulencia. Don Esteban caminaba ahora por el mercado con trajes de lino fino, y sus 3 hijos, Mateo, Santiago y la joven Lucía, vestían como aristócratas de la capital. Pero algo en ellos había cambiado también. Ya no sonreían. Sus ojos, antes llenos de resignación, ahora parecían vacíos, huecos, como si algo en su interior hubiera sido arrancado y reemplazado por una sombra. Y cuando alguien preguntaba cómo habían conseguido tanta riqueza tan rápido, don Esteban respondía siempre con la misma frase: todo tiene un precio, pero nunca decía cuál. ¿Estás listo para saber qué aceptaron los Montes a cambio de su fortuna? Si esta historia te ha atrapado, suscríbete al canal. Aquí desenterramos los secretos más oscuros de familias que pagaron demasiado por la riqueza. No te arrepentirás. La familia Montes había vivido en San Luis Potosí desde 1840, cuando el bisabuelo de don Esteban compró esas tierras con la esperanza de cultivar maíz y frijol. Pero la tierra era ingrata, seca, polvorienta, como si la propia naturaleza rechazara dar frutos en ese lugar. Generación tras generación, los Montes trabajaron hasta el agotamiento y generación tras generación apenas lograban sobrevivir. Don Esteban Montes había heredado esa maldición de pobreza. A sus 50 años, era un hombre encorvado por el trabajo, con las manos callosas y el rostro marcado por el sol implacable del altiplano mexicano. Su esposa, doña Soledad, había muerto 5 años atrás de fiebre tifoidea, dejándolo solo con 3 hijos. Mateo, de 25 años, fuerte pero taciturno; Santiago, de 22, ambicioso y resentido; y Lucía, de apenas 18, la única que aún conservaba algo de esperanza en los ojos. Los 3 hermanos habían crecido viendo a su padre arruinarse lentamente, habían visto cómo vendía herramientas, cómo empeñaba animales, cómo rogaba préstamos que nunca podía pagar, y habían jurado, cada uno a su manera, que jamás vivirían como él. Pero en 1898, San Luis Potosí vivía tiempos prósperos para algunos. Las minas de plata en los alrededores enriquecían a terratenientes y comerciantes. Los ferrocarriles traían mercancías del norte y del sur. Había dinero en el aire, dinero que los Montes podían ver, oler, pero nunca tocar, hasta que llegó el forastero. Era septiembre de 1898, cuando un hombre vestido de negro llegó a la hacienda Montes, montado en un caballo igualmente oscuro. Nadie en el pueblo lo conocía, no dijo su nombre, no explicó de dónde venía, simplemente pidió hablar con don Esteban. Los vecinos que lo vieron pasar comentaron después que el hombre tenía algo extraño. No era su ropa, que aunque elegante, estaba cubierta de polvo del camino. No era su rostro, pálido y sin expresión.
Era algo más profundo, algo que no podían nombrar. El forastero estuvo en la hacienda Montes durante 3 horas. Nadie sabe qué se habló dentro de esa casa. Nadie escuchó gritos ni discusiones, solo un silencio denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Cuando el hombre salió, montó su caballo y se fue sin mirar atrás. Y don Esteban cerró la puerta tras él. A la mañana siguiente comenzaron las reparaciones, las compras, los lujos, y nadie volvió a ver al hombre de negro. Pero en el pueblo comenzaron a circular rumores de que don Esteban había hecho un trato, rumores de que había vendido algo que no era suyo para vender. Durante las primeras semanas, la transformación de la familia Montes fue motivo de asombro y envidia en San Luis Potosí. Don Esteban compró tierras adicionales, contrató peones, mandó traer ganado de Aguascalientes y semillas de trigo del norte. La hacienda, que durante décadas había sido un monumento a la decadencia, ahora brillaba con vida nueva. Pero quienes conocían a la familia notaron algo perturbador. La riqueza había llegado, sí, pero la alegría no. Don Esteban caminaba por el mercado con trajes caros, pero su rostro permanecía inmóvil, como una máscara de cera. Compraba lo mejor, lo más fino, lo más costoso, pero nunca sonreía al pagar. Sus ojos miraban sin ver, sus labios se movían solo para dar órdenes secas, cortantes, y sus hijos habían cambiado aún más. Mateo, el mayor, quien antes era un hombre de campo robusto y conversador, ahora pasaba las noches en vela. Los peones lo veían caminar por los campos a altas horas de la madrugada, descalzo, mirando el horizonte como si esperara algo, o a alguien. Una noche, uno de los trabajadores lo encontró de rodillas en el granero, susurrando palabras en un idioma que no reconocía. Cuando le preguntó si estaba bien, Mateo se volvió hacia él con una mirada vacía y dijo: «Todavía no es suficiente». El peón renunció al día siguiente. Santiago, el hijo mediano, se volvió obsesivo con el dinero. Contaba y recontaba las monedas de plata cada noche, alineándolas en filas perfectas sobre la mesa del comedor. Si alguien tocaba una, estallaba en furia violenta. Comenzó a dormir con un cofre de monedas bajo su cama y juraba que podía escucharlas susurrar su nombre. «Me llaman», decía, «me dicen que soy el verdadero heredero». Pero lo más inquietante era Lucía. La joven, que antes era dulce y soñadora, ahora pasaba horas frente al espejo de su habitación. No se arreglaba, no se admiraba, solo miraba, fijamente, sin parpadear. Las criadas que entraban a limpiar su cuarto la encontraban inmóvil, con los ojos clavados en su propio reflejo, y cuando le hablaban, Lucía respondía sin voltear: «Ella está aquí. La veo. Está esperando». Cuando le preguntaban quién, Lucía sonreía, y esa sonrisa helaba la sangre. En noviembre de 1898, la hacienda Montes dejó de recibir visitas. Los proveedores que llevaban mercancías comenzaron a notar algo extraño. La casa estaba siempre en silencio. No había risas, no había música, no había vida. Solo un silencio denso, opresivo, como el de una tumba sellada. Un comerciante que entregó telas finas para Lucía comentó después que, al entrar al salón principal, sintió un frío antinatural. Las velas estaban encendidas, pero no daban calor. Y en las paredes, donde antes colgaban retratos de los antepasados Montes, ahora había solo marcos vacíos. «¿Dónde están las pinturas?», preguntó. Don Esteban, sin mirarlo, respondió: «Ya no las necesitamos. Ellos ya no están aquí». El comerciante no entendió, pero tampoco preguntó más. Fue el cura del pueblo, el padre Ignacio, quien intentó intervenir. Preocupado por los rumores, visitó la hacienda Montes una tarde de diciembre. Llamó a la puerta. Nadie respondió, pero la puerta estaba abierta. Entró. La casa estaba impecablemente ordenada. Muebles nuevos,
alfombras persas, candelabros de plata. Pero no había nadie. Caminó por los pasillos llamando a don Esteban, a Mateo, a Santiago, a Lucía. Silencio, hasta que escuchó una voz. Venía del sótano. El padre Ignacio bajó las escaleras de piedra. El aire se volvió más frío con cada escalón, y al llegar al fondo vio algo que lo hizo retroceder. Allí, en el centro del sótano, estaba toda la familia Montes, arrodillados, en círculo, con las manos entrelazadas, y frente a ellos, en el suelo, había un espejo antiguo, roto en el centro, con el cristal manchado de algo oscuro. Don Esteban levantó la vista hacia el cura, y con una voz que no parecía la suya, susurró: «Padre, ya es demasiado tarde». El padre Ignacio salió corriendo de la hacienda, y jamás volvió. La noche del 24 de diciembre de 1898, San Luis Potosí se preparaba para celebrar la Navidad. Las familias decoraban sus hogares con flores de Nochebuena y velas. Los niños esperaban la cena de Nochebuena. Las campanas de la iglesia repicaban llamando a la misa de medianoche. Pero en la hacienda Montes no había celebración. Esa noche, los peones que aún trabajaban en las tierras cercanas notaron algo extraño. Todas las ventanas de la casa estaban iluminadas. Decenas de velas ardían en cada habitación, como si la familia estuviera preparando un gran evento. Pero no había música, no había voces, solo luz y un olor dulzón, enfermizo, que se extendía desde la hacienda como una niebla invisible. Los animales en los establos se agitaban nerviosos. Los perros aullaban sin razón aparente. Los caballos pateaban las puertas de sus corrales. Uno de los peones, un hombre mayor llamado Jacinto, decidió acercarse. Había trabajado para la familia Montes durante 20 años, y a pesar del miedo que sentía, la lealtad lo empujó a verificar que todo estuviera bien. Caminó hasta la puerta principal. Estaba entreabierta. Jacinto empujó despacio. «Don Esteban», llamó. «Señor Mateo». Nadie respondió. Entró. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Podía sentir presencias, podía escuchar respiraciones, pero no veía a nadie. Avanzó por el pasillo principal. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, y fue entonces cuando notó algo que lo hizo detenerse en seco. En el suelo, marcado con ceniza o carbón, había un círculo perfecto, y dentro del círculo, símbolos extraños, líneas que se entrelazaban formando patrones imposibles, palabras en un idioma que Jacinto no reconocía, y en el centro del círculo el espejo roto, el mismo que el padre Ignacio había visto semanas atrás en el sótano, pero ahora estaba aquí, en el salón principal, y reflejaba algo que no debería estar ahí. Jacinto se acercó lentamente al espejo. Su reflejo apareció primero. Luego, detrás de él, vio algo más. Figuras, 4 figuras de pie, inmóviles en las esquinas del salón. Eran los Montes. Don Esteban, Mateo, Santiago, Lucía, todos de pie, todos mirando al espejo, todos completamente inmóviles. Jacinto se volvió bruscamente. Y allí estaban, los 4 miembros de la familia Montes, exactamente en las mismas posiciones que había visto en el espejo, de pie, en silencio, con los ojos abiertos pero vacíos. «Don Esteban», susurró Jacinto con la voz quebrada por el miedo. ¿Qué están haciendo?» Don Esteban movió la cabeza lentamente hacia él. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, pero no había humanidad en ese gesto. «Cumplir», dijo con voz hueca. «Estamos cumpliendo». «¿Cumplir qué?», preguntó Jacinto, retrocediendo. Fue Lucía quien respondió, pero no era su voz. Era algo más agudo, algo que raspaba los oídos. «Él nos dio riqueza. Ahora nosotros le damos lo prometido». «¿Qué prometieron?», Jacinto casi gritaba ahora.
Mateo dio un paso adelante, luego Santiago, luego don Esteban, luego Lucía. Los cuatro avanzaban hacia el espejo, lentamente, mecánicamente, y el espejo comenzó a brillar, no con luz, con algo más oscuro, como si absorbiera la luz de las velas y la convirtiera en sombra líquida. Prometimos regresar, susurró don Esteban. Él nos prestó la riqueza. Ahora debemos devolverla, con intereses. ¿Intereses? Jacinto no entendía. Santiago se volvió hacia él, y por primera vez Jacinto vio lágrimas en sus ojos vacíos. Nuestras almas, dijo. Él quería nuestras almas, pero no fue suficiente. ¿Qué más quiere?, susurró Jacinto, aterrado. Lucía sonrió, esa sonrisa horrible, inhumana. Los que vienen después, los hijos de los hijos, las generaciones futuras, todas atadas, todas suyas. Y entonces Jacinto entendió. El trato no era solo por ellos, era por todos los montes que alguna vez existirían. Una cadena eterna de almas. Vendidas antes de nacer, los cuatro montes se arrodillaron frente al espejo, y uno por uno colocaron sus manos sobre el cristal roto. El espejo tembló, se agrietó más, y de las grietas comenzó a salir algo. No era humo, no era niebla, era oscuridad pura, oscuridad que se movía, que respiraba, y esa oscuridad se extendió hacia ellos. Rodeó a don Esteban primero. Él no gritó, solo cerró los ojos y dejó que lo envolviera. Luego a Mateo, luego a Santiago. Lucía fue la última. Antes de que la oscuridad la alcanzara, miró a Jacinto. «Corre», susurró con su verdadera voz, la de la niña que alguna vez fue. «Y nunca regreses». Jacinto corrió. Salió de la hacienda tropezando, jadeando, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Y cuando miró hacia atrás, vio algo que lo perseguiría por el resto de sus días. Las luces de la hacienda se apagaron, todas, al mismo tiempo, y en la oscuridad absoluta escuchó un sonido, algo rompiéndose, cristal al quebrarse, y luego silencio. A la mañana siguiente, el pueblo de San Luis Potosí despertó en Navidad. Las familias asistieron a misa, los niños jugaban con sus regalos, la vida continuaba como siempre. Pero Jacinto no durmió esa noche. Apenas amaneció, fue directo a la iglesia y buscó al padre Ignacio. Le contó todo lo que había visto, cada detalle, cada palabra pronunciada por los montes, el espejo, la oscuridad. El padre Ignacio palideció. «Tenemos que ir», dijo. «Ahora». Reunieron a un grupo de hombres del pueblo, 8 en total, armados con crucifijos, agua bendita y antorchas. Caminaron hacia la hacienda Montes bajo el sol de la mañana. Lo que encontraron los dejó sin palabras. La hacienda estaba intacta, las puertas, las ventanas, los muebles. Todo estaba exactamente igual que el día anterior, pero no había nadie. Recorrieron cada habitación, el salón principal, los dormitorios, la cocina, el sótano, vacío. Los montes habían desaparecido, no había cuerpos, no había sangre, no había señales de lucha, simplemente no estaban. Pero en el centro del salón principal encontraron algo, el espejo, completamente destrozado, 1000 pedazos de cristal esparcidos por el suelo, formando un patrón circular perfecto, y en cada fragmento, si uno miraba con atención, podía ver reflejado un rostro: don Esteban, Mateo, Santiago, Lucía, atrapados, congelados en una expresión de horror eterno. El padre Ignacio ordenó que recogieran cada fragmento con cuidado y los enterraran en tierra consagrada, lejos de la hacienda. Pero cuando intentaron hacerlo, los fragmentos se desintegraban al tacto. Se convertían en polvo negro que el viento se llevaba, como si nunca hubieran existido. La hacienda Montes fue sellada por orden del cura.
Durante semanas nadie se atrevió a entrar, pero la curiosidad humana es poderosa y eventualmente algunos comenzaron a saquear los muebles, las alfombras, los candelabros de plata. Todos los que tomaron algo de la hacienda reportaron lo mismo: pesadillas, sueños donde un hombre vestido de negro los visitaba y les ofrecía riqueza, sueños donde firmaban contratos con sangre, sueños donde despertaban y ya no eran ellos mismos. Uno por uno devolvieron lo robado y la hacienda quedó abandonada. Con el paso de los años, la historia de los montes se convirtió en leyenda. Los viejos del pueblo la contaban a los niños como advertencia. Los viajeros que pasaban por San Luis Potosí preguntaban por la casa embrujada en las afueras. Algunos decían que en las noches de luna nueva se podían ver luces moviéndose dentro de la hacienda. Otros juraban haber escuchado voces llamando desde el interior. Y hubo quienes, impulsados por la avaricia o la arrogancia, intentaron pasar la noche allí. Ninguno regresó igual. Hablaban de espejos que aparecían de la nada, de sombras que tomaban forma humana, de una voz que les susurraba al oído que estás dispuesto a dar por todo lo que deseas. En 1923, 25 años después de aquella Navidad maldita, la hacienda Montes fue finalmente demolida. Las autoridades estatales decidieron que era un peligro público. Construirían una escuela en su lugar, pero durante la demolición algo extraño ocurrió. Los trabajadores encontraron, bajo los cimientos de la casa, una cámara oculta, y dentro de esa cámara un cofre de hierro negro. Cuando lo abrieron, encontraron 3 cosas: un contrato escrito en un idioma que nadie pudo traducir, 4 mechones de cabello atados con hilo dorado, y una nota escrita con caligrafía perfecta que decía: el trato permanece, la deuda nunca se salda, las almas prometidas esperan nacer. El cofre fue sellado inmediatamente y enviado a la Ciudad de México. Nunca llegó a su destino. Desapareció durante el transporte y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. La escuela fue construida. Los niños juegan allí cada día. Pero los maestros han notado algo curioso. Hay un aula en particular, la que fue construida exactamente donde estaba el salón principal de la hacienda, donde los niños se niegan a entrar. Dicen que hay un espejo en la pared, un espejo que no estaba allí cuando llegaron por la mañana, un espejo que refleja cosas que no están en la habitación. Y cuando alguien pregunta de dónde salió, los niños responden: siempre estuvo ahí, solo que antes no lo veíamos. ¿Qué crees que aceptaron realmente los montes a cambio de su fortuna? Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu historia podría ser la próxima que investiguemos, porque en este canal desenterramos los secretos que el tiempo intentó borrar. Y algunos secretos nunca mueren.